Abba Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Este ministerio, Shabbat esta, Shalom. eh, esta charla o esta posibilidad que Dios nos ha dado a todos, a mí, Shabbat Shalom, mi amada, bendiciones. Esta plataforma que Dios nos ha entregado, bueno, a todos nosotros, aprender a orar. Así que hoy Shabbat, un Shabbat especial, un Shabbat que se llama Shabbat Hasón, antes de Tisha B'Av, que es eh, el martes 13, donde tendremos un día tremendo de estudio de Torah, de rememoración de la destrucción del templo maravilloso. Así que le invito el martes a que esté con nosotros. Estaremos ahí desde las 11 de la mañana. Estarán maestros de Torah enseñando hasta las 6 de la tarde de corrido, sin parar. Si quiere ser parte de esto, por favor, entre. Estaremos colocando en nuestros grupos el link para que entre y escuche Torah, maestros de Torah, hablando de Torah. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema maravilloso, la porción de Barín, una porción maravillosa, donde ayer tuvimos un tiempo tremendo. Cada semana es mejor. Tenemos grandes maestros, pero también grandes personas, estudiantes que son fieles ahí, han permanecido totalmente el año entero estudiando con nosotros. Estamos más que agradecidos, así como hoy estamos agradecidos de que usted esté con nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo de la porción de Barín. Y es comenzar con una introducción de lo que Devarim es y luego entrar en el tema de la unidad. ¿Cómo crecer en unidad? Mire, este libro de Devarim es el libro que Moisés escribió con sus propias palabras. Es por esa razón que para poder entender todo esto, debemos saber primero que tenemos dos dimensiones en la Torah, dos. Una dimensión que es el contenido de ella y la otra, el envoltorio que se dan desde arriba, y una dimensión en la que la sabiduría y la voluntad divina están envueltas, están imbuidas, por así decirlo, en nuestras propias palabras. A esto yo le llamo, escúcheme por favor, la voz dentro de la voz. Una de las capacidades más importantes que un hombre, hijo, hija de Dios debe tener como tú y yo, es la capacidad de poder escuchar la voz dentro de las voces humanas. Cuando estudiamos el concepto de Barín, tiene sentido. ¿Por qué? Porque de Barín quiere decir palabra. Y es el nombre de la parashá de esta semana. La primera que se lee en el libro de Devarim, el quinto libro de la Torah. Y por supuesto, toda la Torah, para que me entienda, como nos fue comunicada a todos nosotros, a los hijos de Israel en todas las generaciones, seres terrenales, consiste en palabras. Pero en el libro de Devarim es interesante que estas palabras es de capital importancia. Tiene una importancia relevante y superior. El libro de Devarim, note por favor que es un discurso que Moisés tuvo de 37 días, que comenzó el primero de Shevat y terminó el 7 de Adar, que es el día literalmente que Moshe Rabenu falleció. Literalmente los sabios dicen en el Seder Olam, en el conteo de la creación, que fue el año 2488 de la creación y el 1273 de la era común. Note por favor que en ese discurso Moshe vuelve a narrar los eventos y las leyes más importantes que se encuentran en los otros cuatro primeros libros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, y Bamidbar. Por tanto, el libro de Devarim, que es el quinto libro, también se llama Mishneh Torah. Bueno, es un nombre de uno de los más grandes sabios de Israel, llamado Rambam, que escribió un libro llamado Mishneh Torah, donde él registra todas las palabras o de las leyes de la Torah. Mishneh Torah literalmente significa la repetición de la Torah. Y de ahí su nombre anglo-latino, que se llama Deuteronomio, como usted lo conoce, como yo lo conozco, que significa segunda ley. Técnicamente,
Moisés escribió todos los 5 libros, técnicamente. Pero como explican nuestros sabios, el Hazal, en los primeros 4 libros, Moisés transcribió todo como lo recibió de Hashem. Mientras que el de Barín es distinto. Él dice la Torah en sus propias palabras. La distinción es muy clara. Por el hecho de que los primeros 4 libros, amados, están escritos en tercera persona. Dice, y Dios habló a Moisés. Así está escrito. Mientras que en Devarim es diferente porque escuchamos a Moisés en primera persona hablando, no en tercera. Él dice, en ese momento Dios me dijo. No obstante, entendiendo todo esto, mis amados, Devarim pertenece a lo que llamamos la Torah escrita. No solo significa que el contenido es escrito, sino también las palabras y las letras son técnicamente de origen divino. Nuestros sabios explican que Moisés había renunciado totalmente, mis amados, a su ego, a Dios. Había hecho un bitul, se había autoanulado. Y de modo que la presencia divina entonces, al él ser bitul, al él anularse a sí mismo, utilizó su garganta. Las propias palabras de Moisés también son las propias palabras, en otras palabras, del mismo Dios. Y como tal, el libro de Barín, mis amados, mis amadas, actúa como un puente entre la Torah escrita y la Torah Shevialpé o la Torah oral. La Torah que se dio en Mazorá, en la transmisión de esa ley escrita. La Torah oral fue registrada a través de los sabios de Israel, en el Talmud, en los Midrashim. También fue establecida en los comentarios, la Gemara, en los códices también judíos. Puede decirse también que en algunas partes del Zohar y de la transmisión también de los Hasidim. Y decir que todo lo que un digno estudiante también hasta el día de hoy expondría ante su maestro. O sea, lo que hacemos hoy, esto que estamos haciendo, lo que hicimos ayer y lo que hacemos cada semana en las diferentes plataformas, horarios que tenemos, que Dios nos ha permitido hablar de Torah. Cuando hablamos Torah y explicamos los conceptos, estamos hablando de Torah Sheval Peh, de Torah oral. Entonces, todo lo que se ha producido en 33 siglos de estudio de Torah, interpretando la Torah de acuerdo con la tradición del Sinaí, que es la esencia y la base de todo lo que hacemos. Por esa razón, en la Torah Sheval Peh, o sea, la Torah oral, que se genera en las mentes y en las gargantas menos humildes que la que Moisés, en la que me incluyo yo, en la que nos incluimos todos nosotros, el contenido divino es inevitable, pero las palabras, las letras son humanas, ¿vio? Son propias, por así decirlo, de nosotros, del hombre. En otras palabras, reitero, tenemos dimensiones en la Torah. Una dimensión que el contenido y el envoltorio se dan desde arriba. Eso es lo que se conoce dentro de la teología, tanto judía como cristiana, la inspiración divina. Aquí tenemos entonces una dimensión en que el contenido y el envoltorio se dan desde arriba y una dimensión en la que la sabiduría y la voluntad divina están envueltas en nuestras propias palabras. Y luego tenemos el libro de Devarim en la que dos convergen, en la que las dos se fragúan y donde hay una unión de un ser humano, por este caso Moshe, que logra un nivel de identificación tan grande con la sabiduría y voluntad de Dios, en que sus propias palabras, como son dadas aquí en este libro, están completamente en armonía con su contenido divino. Tanto en armonía, mis amados, que son no menos que las palabras que Dios dictó en los primeros 4 libros de la Torah. De hecho, es del libro de Devarim, mis amados, que fluye toda la Torah oral. La absoluta, podemos decir, identificación de Moisés con la sabiduría divina lleva a nuestras propias almas, cada una de ellas con una chispa, la esencia misma del alma de Moisés.
Somos impregnados con ese sehut, con esa neshama que tenía Moisés. Y al hacer lo mismo, aunque en un nivel menor, debo decir, porque la estatura de este gigante es monumental, podemos nosotros crear de nuestras propias palabras los receptáculos para la sabiduría divina. Y esto pasa en cierto nivel. Póngame atención, por favor, cada vez que abrimos la boca, cada vez que abrimos la boca. Por eso el hombre debe saber, usted y yo debemos saber, mis amados, en esta porción de Barín, que tú y yo fuimos llamados a proclamar las grandezas del Creador. Cada vez que tú bendices a Dios, cada vez que tú te levantas y haces la amidad, cada vez que tú te levantas y haces el modeaní, cada vez que tú te levantas haces arbit, cada vez que tú te levantas haces shaharit, cada vez que tú bendices después de comer, cada vez que tú bendices cuando vas a salir, cada vez que tú tocas la mesuzá y haces la bendición, cada vez que tú bendices a Dios, cada vez que tú adoras al Creador, estás abriendo tu boca para proclamar las virtudes de aquel que te llamó, para proclamar las grandezas, para eso fuimos creados. Por eso, en cierto nivel, cada vez que abrimos la boca, esto pasa. Cada vez que proclamamos su grandeza, cada vez que le damos mérito al Creador. Es por esa razón que los antiguos pensadores judíos se refieren al ser humano como un ser hablador. Ellos distinguen al ser humano como un ser hablador, distinto a toda la creación. Y a nadie ha propuesto una denominación mejor, mis amados, y mejor todavía para nuestra especie parlante. Nosotros amamos hablar, nosotros amamos hablar. Para eso fuimos creados. Somos testigos de interminables conversaciones, de interminables charlas que nos sentimos obligados a hacer. Cuatrillones de palabras son liberadas cada día en cada uno de los medios de comunicación. Ahora pregunto, ¿por qué esta necesidad que tenemos insaciable de poner todo en palabras? Como si nada existiera de verdad, hasta que se pueda encajar en un juego de sonidos emitidos humanamente. ¿Sabe por qué? Porque dicen nuestros sabios que no hay nada que el ser humano quiera más que ser como Dios. No hay nada más grande en el corazón de nosotros de ser como el Creador. Es por eso que debemos saber que Dios dijo y Dios hizo. Él dijo la realidad de existencia. Él dijo y existió el medio por el cual Él hizo la realidad. Fue por su palabra. Él dijo, haga luz, haya luz. Y dice la Biblia como luz. El hablar circunstancialmente produjo una realidad, produjo una materia. Dijo que las aguas se junten en un área, ¿se acuerda? Y que aparezca la tierra seca. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se formaron los océanos, se formaron los continentes. Note bien que hay 7 océanos y 7 continentes. Pero el hombre mira la creación de Dios y la ve como algo todavía inacabado. Lo ve que todavía está inconcluso, sin definición. Así que hablamos y hablamos y hablamos categorizando y cuantificando y calificando el mundo de Dios. Y esto es un esfuerzo para darle significado y propósito a la realidad. Y por supuesto que hay diferencias. No voy a decir que cuando hablamos nosotros somos como Dios y que se crea todo. No, Dios es infinito, sabemos que Él es imponente, omnipotente, y nosotros somos finitos y falibles. Mientras Dios habló la luz de la existencia, a nosotros nos ha concedido el poder de hablar esa luz en una luminiscencia más brillante, más enfocada, pero preferimos hablarla hacia la oscuridad. Podemos verbalizar los continentes como países y provincias de una comunidad mundial productiva. Podemos hablar de animosidad y disputa. Preferimos hablar de eso. Pero ese es el socio de la creación que Dios deseó. Que somos nosotros, mis amados. Un compañero que así como destruye, también crea. Un socio libre, autónomo, cuyas elecciones son totalmente propias.
Y por consiguiente, totalmente su responsabilidad y totalmente su éxito. Porque Dios quiso verdaderos socios en su esfuerzo. Socios libres. Yo siempre voy a satanizar y voy a hablar de la esclavitud en todos los ámbitos. Hay que romper con la esclavitud porque no es la voluntad de Dios. La esclavitud no es la voluntad de Dios, ya sea económica, ya sea nacional, ya sea, qué sé yo, social, ya sea laboral, ya sea familiar. No puede haber en la existencia del ser humano esclavitud. Dios creó al ser humano para ser libre. Dios quiso verdaderos socios en su esfuerzo, no un manojo de empleados y mensajeros, ya que tenía suficientes para servidores. De esos cuando creó al hombre, que se llaman ángeles. Nosotros no, somos distintos. Nos dio la capacidad de expresarnos, de ser autónomos, de ser libres. Pero Dios hizo más aún, mis amados, más. Escúcheme, por favor. Déjame yo parar un poco, va y mediarme un poco para que usted pueda oír esto. Dios quiere que pasemos a un nivel mayor. Él hizo aún más. No solo sometió su creación a sonidos humanos, también puso su Torá, que es lo más glorioso. Tus propios pensamientos y deseos y voluntad en palabras humanamente reconocibles. Esto es lo grandioso de Dios. Y luego nos invitó al proceso de poner en palabras su Torah. Porque si somos sus socios, somos un ejad con él, que es lo que quiero decir. Por eso esta introducción. Tenemos que estar en toda su creación. Un verdadero socio, ejad con Dios, que tiene adjud con él, que ha hecho de Bekut con el Creador, que se ha conectado con él. Un verdadero socio en el cual somos, a los que fuimos llamados, no solo hace su parte en el funcionamiento y el desarrollo del negocio del Padre. No dice Yeshua que en los negocios de su Padre fue llamado a estar. Pero también nosotros, porque todos nosotros somos socios de él. Y sino que él también participa preparando la misión. Por así decirlo, el modus operandi. Yo le llamo esto sistema operativo. Él fue el que puso las reglas y estableció las regulaciones. Así que Dios concedió a la mente y al habla humana no solo un mandato de formar parte de su mundo, no solo para que su mundo fuera formado a través de nuestras palabras, sino también para participar en unidad con él en la formulación de la Torah. Cada vez que nos paramos como hoy, hablar de Torah, cada vez que Iván, por ejemplo, el pastor Iván, se para en su keila, hablar Torah, está creando un mundo, está creando, formulando, está haciendo participación con Dios del mundo. Cada vez que hablamos Torah, como en los shiurim, cada vez que oímos Torah, cada vez que oímos una charla, cada vez que nos paramos los viernes, Mari enseña Torah, es haciéndonos participantes en esa formulación de la Torah y del mundo, de las leyes, el proyecto, el código fuente de la creación, del software de la creación. Y así nació Devarim, el libro de las palabras. Así nació este libro. El primero en recibir este mandato fue Moisés, que lo cumplió también, que su contribución se volvió uno de los 5 libros claves de la Torah. Y los logros de Moisés contienen la semilla o las semillas para los futuros socios humanos que somos nosotros. Y en pos en la persecución del deseo, la voluntad y en pos de la sabiduría divina para poder ser participantes de esa sabiduría y poder comunicarla al mundo que necesita recibir esta palabra y necesita que la gloria de Dios sea manifestada en él y que pueda establecer en esa unidad toda la intención que esas palabras que vienen de parte de Dios, que vienen del Shamaim, del tercer Shamaim, pueda
establecer esa voluntad maravillosa que el Creador ha planeado. Se hace a través de la unión de un pueblo que entiende el poder de las palabras, el poder que tiene la construcción del mundo que Dios nos dejó, que está inconcluso, que las palabras son los que lo llenan y lo trascienden y lo amalgaman hacia la plenitud. Es por esa razón, mis amados, que a medida que los judíos iban acercándose a la tierra prometida, Moisés le reseñaba los acontecimientos y vivencias que experimentaron durante sus años de trajinar por el desierto. Todo este recordatorio en este punto, cuando solo un pueblo por 37 días escuchó a Torah de Moshe, él rememoraba ante el monte Sinai que Dios le había ordenado levantar el campamento y avanzar hacia su meta, la tierra de Canaán. Y Moshe había clamado que sin ayuda sería incapaz de soportar la carga del liderato, de modo que fueron designados jueces y administradores para auxiliarlo en el desempeño de su pesada misión. El pueblo, ponga atención, en el escenario de Devarim estaba ya a punto de entrar en la tierra prometida por su desánimo, por el informe pesimista de los Meraglim. Por eso en esta porción primera de Devarim se habla mucho de los Meraglim, o sea, los espías, y su querella contra Dios. Esta pérdida de fe provocó el alargamiento del peregrinaje en el desierto, tiempo durante el cual murió casi la totalidad de la vieja generación. Y es en este escenario donde los israelitas habían acampado en el monte Seir durante un tiempo prolongado. ¿Se acuerdan? Allí se dijo que continuaran su recorrido a través de la tierra de Edom. Sin embargo, no debían enredarse con ningún tipo de hostilidades. Él está diciendo, pues, ese territorio había sido prometido a los descendientes de Esau. Tampoco debían agredir a los descendientes de Moab, puesto que esa tierra había sido reservada para los hijos de Lot. No obstante, habían derrotado a Sihón, rey de Hezbón, quien se había rehusado a permitirles pasar a través de su territorio. La misma suerte le tocó a Og, rey de Bashán, y el temor a los israelitas comenzó entonces a difundirse entre las naciones. Y el territorio de Galaad había sido otorgado a las tribus de Rubén, Gad y parte de Manasés, ¿se acuerda? Y con la estimación y estipulación de que se uniesen a los demás israelitas en la conquista de Canaán. Moisés entonces animó a Josué ben Nun a fin de que no temiese a las naciones que vivían en este de Israel, la tierra de Israel. Y en este escenario es que estas palabras, en una unidad extrema, que el pueblo estaba enfrente, que el pueblo estaba oyendo estas palabras, luego de todos estos sucesos que él trata de recordar, es donde nosotros venimos a hablar de este tema maravilloso llamado unidad. Aprender a vivir en unidad. Y esta es la porción, como ya usted sabe, que comienza el último libro del Pentateuco, o como se conoce, el Humash. Note, por favor, que también cuando analizamos los 5 libros del Humash forman una unidad y son un avance a partir de los patriarcas. Son un empuje a partir del Sehut de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hacia la formación de un pueblo primero y luego de una nación. Y en el libro de Devarim, como hemos hablado, de palabras, que esta semana comienza el comentario de una nación unida con Dios y entre sí. Por lo que el tema del libro completo, debo decirle hoy a ustedes, la unidad con Dios de Bekut, pero también esa unidad con Dios producirá en nosotros una unidad entre nosotros. ¿Qué es la vida? ¿Para qué nacimos? Cabe destacar esto. Cabe preguntarlo. Estas son preguntas básicas de la ontología. Preguntas ontológicas que debemos hacernos cada día, que nos dan la clave de nuestras inquietudes y de nuestros cuestionamientos, los cuales la mayoría de nosotros jamás le encontramos la respuesta.
Pero la respuesta básica y fundamental para estas dos preguntas es, estamos aquí. Nuestra vida puede definirse como que fuimos llevados, traídos a esta existencia para unirnos. Usted fue traído aquí para unirse con el único Dios verdadero a través de tener dentro de usted a Yeshua HaMashiach, hijo de Yosef. Ya que dioses hay millones, pero también solamente hay un solo Mashiach y Melech, que es Yeshua, que a través del Ruach Kodesh te impregna totalmente viviendo a través de ti. Y a través de él llegar a ser hijos injertados en Israel. Y para los que más ambiciosos, en la cual me encuentro yo, quiero ambición espiritual. Sí, quiero tener más, ser mejor cada día. ¿Quién se suma a mí hoy? ¿Cuáles de ustedes quieren crecer más? Yo creo que todos. Y nosotros queremos más que reinar con Yeshua, el hijo de David en el milenio, que ya está muy cerca. Yo espero que pronto podamos verlo con nuestros propios ojos. Que podamos ver a Mashiach y que podamos oír a Mashiach aquí en esta charla de CADE, hablándonos a nosotros de Torah. Ahora, hay dos unidades principales. Necesitamos saber que existen dos unidades principales. Número uno, la unidad con nuestro cónyuge y la unidad con la familia. Y número dos, la unidad con nuestros hermanos de nuestra congregación. Y ahí sí hay problemas, ahí sí hay problemas serios. Sí, porque ahora ha aparecido mucha gente que quiere ser Keilah él mismo, quiere tener su propia Keilah en su casa. No, yo no me reúno con nadie, yo soy muy especial, yo soy muy importante, yo soy muy ungido, yo sé mucho y yo no me congrego con nadie, obviando lo que la Torah dice, que hay una unidad que solamente puede darse a través de la Keilah con nuestros hermanos. ¿Qué es ese sentido de la vida de que todos hablan, aunque sea a veces, pero no entendemos? Señores, es encontrar la unidad en estos ámbitos. Es que usted encuentre esa unidad en esos ámbitos. Y yo oí a un sabio diciendo en estos últimos días que cuando la mayor parte, por ejemplo, que la unidad familiar, el Shalom Baí, por ejemplo, que la mayoría de los divorcios que existen son de incompatibilidad de carácter. Que eso es un mito, que la incompatibilidad de caracteres no existe. Lo que existe es la incapacidad de generar unidad. Es la incapacidad de creerse y pensar que su punto es más importante que el del grupo, que es la familia y el matrimonio. Es una imposición de su parte. Es un querer establecer su querer por encima del de tu cónyuge. Ya no existe aguante, ya no existe ceder, ya no existe buscar el punto medio, existe tu punto y eso es ego. No existe ningún tipo de incompatibilidad, es que no han querido esos cónyuges conciliar, negociar para poder establecer la Shalom Bayit. El matrimonio no es de dos, el matrimonio son tres, mis amados. Pero hay mucha gente que quiere tener un matrimonio de él solo. Y por eso hay tantos divorcios. Es por eso que el sentido de la vida se encuentra en alcanzar unidad. Que Dios hizo a propósito para que la ansiemos por medio de encontrar y cumplir nuestros propósitos de vida. Es lo mismo que pasa en las congregaciones locales. ¿Por qué tenemos tantas divisiones en las congregaciones locales? ¿Sabes por qué? Porque cada quien quiere hacer lo que quiera. Los miembros de la congregación, los hijos de la congregación, quieren mandar y establecerle su agenda a los líderes. Si no me escucha el pastor o el rabino, esto no sirve. Pero ¿cómo puede ser posible? Aquí se debe escuchar lo que Dios dice a través de los líderes que Él colocó ahí. Todo esto está ligado a conocerle a Él.
Muchos de nosotros estamos destinados a cumplirlos, solo que quizás nadie nos ha enseñado antes a hacerlo. Alcanzar esa unidad. Hay dos tipos de errores en el tema de la unidad. ¿Cuáles son? Número uno, es confundir la unidad con igualdad. No, aquí esto sí es poderoso. Esto se da en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, conyugal, fraternal, congregacional. Se da. Levantan la bandera de la igualdad. Y la otra es confundir la unidad con unión. Son dos cosas distintas. Unidad no es unión y unidad no es igualdad. Debo decir primero que no hay igualdad en la tierra. No lo hay. Ni la habrá nunca. Ya que Dios creó y solo tiene esa facultad un universo inmensamente diverso, donde una planta está hecha de raíz, tallo, rama, hojas, y cada una de estas partes está hecha de minúsculas partes y todas diferentes, las unas de las otras, sin igualdad alguna entre ellas. No existe, eso es un mito. Nosotros estamos hechos de millones de partes, cada una diferente de la otra, lo sabe usted. Y no hay un solo ser humano que sea igual a otro. La unidad de que Dios nos habla en la palabra es en la diversidad, no en la igualdad. La desigualdad es la esencia de la creación. El segundo error común es confundir la unidad con unión. Nos unimos con alguien por un tiempo hasta que ese alguien dice algo que no me gusta o viceversa. Eso pasa en los matrimonios, eso pasa en las congregaciones, en los trabajos. Muy bonito, el jefe me trata muy bien al principio, pero cuando el jefe me reprende y me dice algo que no me cuadra, renuncio. Cuando el marido se me opone y dice algo diferente a lo que yo quiero, patica para que te tengo. Hasta que alguien diga algo que no nos gusta o viceversa, allí se acabó la tan ansiada unión. Más la unidad de la que yo les hablo, de que la Torá nos habla en esta porción de Barín, entre nosotros y Dios, o la unidad entre nosotros y nuestro cónyuge, va más allá de una simple unión simplista o superficial. Aquellos de nosotros que hemos tenido la enorme bendición de encontrar nuestra basherte, a nuestra alma gemela, qué lindo, mi alma gemela, la encontré todos tantos años, 37 años buscándole, la encontré, que es el cónyuge que Dios ya tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esta unión matrimonial es solo, mis amados, un símbolo visible de esa unidad, invisible, pero más real aún que la primera, la física y la unidad con el Creador, quien nos ama entrañablemente y con un amor que no podemos ni siquiera entender ni imaginarnos. Pablo decía en el libro de Romanos 5:8 que el amor de Dios los constreñía. Y ese amor es un amor incondicional y un amor sacrificial. La unidad, en cambio, este elemento importante en la vida, es un proceso lento, pero seguro, hecho con sabiduría de lo alto, hecho con midot de lo alto, que es para nuestro bien y para nuestro futuro eterno. Primero, debemos comprender este proceso. Luego, hablar de este proceso. Debemos hablar de este proceso para entenderlo mejor, para comunicarlo mejor a los demás. Y por último, debemos llegar con voluntad, intención, alevosía, premeditación, llegar a lograr esta unidad con Dios, que es el fin en sí mismo de toda nuestra vida terrenal. El que logra este concepto, este tema, tiene lo que yo llamo inteligencia espiritual. El inteligente espiritual es el que puede tener unidad con Dios, ya que existen otras 32 tipos de inteligencias, pero ninguno de estos tipos incluye nada espiritual.
Hay personas que son verdaderos genios en las cosas físicas, como la ciencia, la psicología, la administración, o el llevarse bien con los demás, pero totalmente ciegos, oscuros, tontos y necios en los espirituales. Esta inteligencia espiritual nos permite ir más allá de la apariencia de las cosas, señores, y penetrar, por así decirlo, cada vez más en su esencia, hasta llegar al fondo mismo de cada cosa, problema, persona, situación, y más que todo entenderla completamente, que es el concepto de Shalem, que es completar, que es llevar todo a la plenitud. El Señor, mis amados, creó el universo a partir de lo mental, que es el mismo, y fue abriéndose primero lo espiritual, que es, y por medio de su aliento santo, que es su habla, y luego a lo físico, que es el único universo que vemos y conocemos, una parte infinitesimal. Es por esa razón que nosotros debemos aprender hoy el camino inverso. ¿Qué es? Aprender a hacer o desarrollar la inteligencia espiritual, aprender a desarrollar la sabiduría espiritual. A una vez se le preguntó a un gran sabio, ¿qué es la vida? Y él contestó lo siguiente. Él contestó, la vida es como una fuente de agua. Escuche bien qué dice. La vida es como una fuente de agua. Inmediatamente uno de sus discípulos, un joven discípulo, y un neófito, no, un nuevo estudiante joven, le preguntó, ¿y por qué es como una fuente de agua? Él le pregunta. Y el sabio le contestó, Sol Saimno, le dijo, Sol Saimno, que significa, y bueno que tonto. Y le dijo, no es como una fuente de agua, no es como una fuente de agua. ¿Cuál es la comprensión de todo esto? La comprensión de este profundo y revelador eh, chiste, puedo llamarle así, está íntimamente ligado a la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque a la inteligencia espiritual llegamos de a poco, señores. Como decimos, no llegamos a la inteligencia espiritual, por así decirlo, de la noche a la mañana. No, es un proceso. Ahora bien, ¿por qué no hay unidad? Esto es importante. Entonces vamos a analizar esto. ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué no gozamos de unidad? ¿Por qué ahora mismo vemos cómo congregaciones se están dividiendo? Eso no solamente pasó en el cristianismo, de la raíz hebrea está pasando eso cada rato. Todo el mundo desmembrado, todo el mundo por un lado. Hay pastores que no han cumplido su voluntad, no han cumplido su función, han hecho que muchos creyentes se hayan desbandado. Hay también una responsabilidad también de muchos estudiantes, miembros de las congregaciones, que al querer establecer su propia voluntad se han ido descontentos, quizás quejándose, quizás creyendo imponerse. Hay tantos escenarios, pero la realidad es que no hay unidad. Hemos visto una desbandada muy grande en los últimos años. Y es porque existen varios obstáculos, mis amados, para esta unidad. Y el primero ya lo mencionamos. El primero es querer lograr la unidad a costa de la verdad de Dios. Muchos quieren imponer su agenda, muchos quieren imponer lo que creen, muchos quieren imponer su punto de vista, muchos quieren hacer lo que quieren. Pero la unidad no puede sacrificarse a costa de la verdad. Esto no debemos permitirlo, mis amados. Y aunque nos han educado para admitir la unión y para que no nos importe mucho la verdad, debemos levantar el estandarte de Met. Hemos dicho en charlas pasadas que el sello del Creador, con la cual Él quiere que se le distinga, es con la verdad. No hay nada más grande que la verdad, porque la verdad tiene fundamento, la verdad tiene estabilidad, la verdad siempre prevalecerá.
La verdad es la esencia del creador. ¿Y qué valor tiene en el mercado hoy la verdad? Yo creo que 10 centavos. Hoy la verdad tiene valor poco. En cambio, ¿qué enorme valor tiene la unión? Y si no lo creemos así, veamos la cantidad de asociaciones de esto y de aquello que existen en el ámbito religioso o en cualquier ámbito de la realidad. El decir, yo soy socio de tal o cual asociación o unión, nos da una sensación de orgullo. Yo soy de la congregación MC, yo soy de la congregación Beit Shalom, yo soy de la congregación Las Ovejas Perdidas de la Casa Israel, yo soy. Nos da orgullo. Por eso pregunto, con esa actitud, bueno, en la Biblia habla de esto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo decía, ustedes creyendo decir o diciendo que ustedes son de Pablo y otros son de Apolo, ¿creen ustedes que va a haber unidad? No. Esa era la marca carnal de Corinto, la desunión que había. Por eso las marcas de carnalidad eran muy grandes. Por esa razón pregunto, ¿quién se va a dar cuenta que tenemos la verdad? Cuando nosotros mismos estamos divididos dentro, cuando nosotros mismos estamos tratando de venderle al mundo y diciéndole al mundo, no nos importa la verdad. ¿A quién le importa la unidad? Este es el primer factor. Esto es un obstáculo, mis amados, el querer lograr la unión a costa de la verdad de Dios. Lo segundo es que cada uno parte de diferentes objetivos y perspectivas. Todo el mundo tiene un objetivo, todo el mundo tiene una perspectiva, todo el mundo tiene una agenda, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Evangelio según San Yo. Algunos se encuentran en las religiones. Es más, vamos a decirlo claro, en el cristianismo para que me entiendan. No estoy criticando, estoy haciendo una crítica constructiva aquí. No es una religión más. El cristianismo no es una religión más. Es una relación íntima con el Señor a través de Yeshua. Algo por lo cual vivir una razón muy buena y muy satisfactoria. Ni hablar de la cantidad de amigos que se hace uno en una congregación. Si partimos de la base que se ganan muchos amigos valiosos en nuestros lugares, en estos lugares, el punto de partida es totalmente diferente del que está allí en una congregación, no por la cantidad de amigos que uno pueda lograr tener, sino ¿por qué yo estoy en la congregación? Para conocer a Dios, no para ser amigos. El fundamento no es conocer amigos. Voy a conocer amigos en el proceso primario de conocer a Dios, pero conocer amigos y tener amigos no es el fundamento. El resultado de estas perspectivas extremas es que jamás van a estar de acuerdo en nada, a menos que sea lo menos importante de todo. Pero no pueden estar de acuerdo en lo fundamental porque partieron de propósitos totalmente opuestos. Alguien que va a una congregación a buscar y a servir a Dios y alguien que va a una congregación a casarse, a buscar un trabajo, a hacer amigos porque está muy solo, no tendrán divergencia, claro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Es por eso que Dios nos dio una misión, una visión y un objetivo y valores para conseguir el propósito. No es un propósito distinto para cada persona. No es el propósito de Dios, la cual Él me hace participante y todo el que participa en una congregación debe perseguir no su propósito, no su perspectiva,
no es objetivo, sino el propósito de Dios para ti en ese lugar y tú cumplir con tu función de perseguir con los dones, los talentos, los recursos que Él te dio, el propósito de Dios, que es algo diferente. Y esto es lo que sucede, para poder dar un ejemplo, mis amados. Entre los verdaderos creyentes y los que no lo son. Esa es la diferencia de un verdadero creyente y uno que simula ser un verdadero creyente. Pero hablamos un poco de eso hace poco, de un verdadero creyente, un verdadero falso creyente, un verdadero maestro. Los segundos, los que no lo son, han adquirido una serie de doctrinas, conceptos, vocabulario que son demostrablemente errados. Sin embargo, pregunto, ¿quién es capaz de convencerlo a ellos de que ellos están errados? Nadie. Ni Dios que baje. Bien, puede venir Mashiach, puede venir Moisés a tratar de convencerlo a ellos de que ellos están mal y ellos están en su lugar. No admiten errores. Ni el más famoso, hábil abogado defensor puede convencerlos de nada. Puede venir, compadre, puede venir el profeta Jeremías, Isaías puede venir en persona a tratar de establecerle el punto de la Torah y ellos dicen, no, el punto es bien mejor. Porque no ceden en un punto. Son inflexibles. Son como el cedro, que aunque es una tipología de Israel, es firme. Cuando vienen las tormentas, los cedros que son fuertes no resisten el viento que una palmera puede resistir cuando un viento impetuoso le golpea. ¿Por qué? Porque es firme. Es lo mismo con una persona que tenga paradigmas, entendimientos, conceptos muy firmes. Y esto es bueno, tener pensamientos muy firmes, pero cuando hay evidencia de la verdad, usted debe ser flexible a la verdad. Se puede admitir una pérdida cuando la verdad te gana, pero hay gente que la verdad lo golpea y lo tumba. No lo hace flexible para que permanezca. De manera que, mis amados, el resultado de esta ceguera voluntaria es desunión hasta la muerte. Esto es lo que va a producir eso. Y esto de hasta la muerte no es tan metafórico como suena, inclusive hasta la muerte física hay gente que ha perdido por ser tan obstinados. El tener un propósito escondido, una agenda aparte dentro de sí o no declarado, no indica que lo que dice la palabra es tan difícil de entender, mis amados. Realmente la palabra no es difícil de entender. Se hace difícil cuando nosotros nos queremos. Solo indica que hay un paquete de creencias, de paradigmas y de propósitos que nosotros priorizamos particularmente, que nosotros defendemos. Hacemos fuertes, muy duros, impenetrables, donde inclusive ni la verdad puede hacerlo. Por ejemplo, si alguien cree que el Antiguo Testamento está en contra de la homosexualidad, lo va a discutir hasta agotarse, hasta agotar a los demás, y va a decir, buscar el argumento. Hay gente que discute del diezmo y hablan del diezmo, que eso no hay que darlo, que no, eso no hay que dar nada de diezmo, y te tratan de buscar todas las palabras, la misma Biblia que dice que hay que darlo. No importa que romano, no importa que de Barí, no importa que hebreo, no importa que ningún libro o los libros de la Torah lo digan, él va a buscar una forma de desacreditarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Martín Lutero, que fue un gran reformador, le agregó una pequeña palabrita a la palabra solitaria fe? Quedó dentro de sus dogmas de fe que proliferó el protestantismo, el calvinismo de la reforma. Sola fide. Esta palabra la utilizan mucho los bautistas hoy. Eso no pareció gran cosa al principio, pero esa sola palabra agregada por Lutero cambió la historia del cristianismo para siempre. Y hoy en día no hay nadie que se atreva a discutirla.
ni a revelar que fue porque fue un agregado de él. Tú le dices eso a un bautista, a un calvinista, eso es a ultranza, y te mata. Es igual que la iglesia católica, lo digo con mucho respeto todo esto, para que usted entiende que hay ideas erradas. La iglesia católica cree que hay que hacer buenas obras para salvarse. Bueno, los fariseos que eran discípulos de Yeshua, que estaban entrando al movimiento de Yeshua en el primer siglo, estaban enseñando que para poder salvarse había que circuncidarse. ¿Cuándo dice la Biblia que usted tiene que circuncidarse para ser salvo? La Biblia dice lo contrario, la salvación es gratis. No hay que hacer nada para salvarse, solo hay que creer con fe. Pero ellos le quieren poner, agregar cosas a lo que no dice la palabra. Este es el segundo obstáculo. Cada quien tiene perspectivas distintas. Pero hay un tercero que es importante también. Hay un obstáculo que es importante. Es que el tercer obstáculo para que no haya para la unidad, algo que inhibe la unidad, es el deseo de algunos líderes de sobresalir y seguir creyendo en lo que creen a ultranza, no importando si la palabra está a favor o en contra de sus doctrinas. Yo me paso todos los días en eso, día y noche, tratando de abogar, donde me abren una oportunidad de hablar la Torá basada cómo fue dada en el contexto correcto. Pero cuando converge con otra visión, me llaman que yo estoy loco, que yo soy el malo, me de religioso, de judaizante, de hijo del diablo. Y ese es el discurso de alguien que no tiene argumento. La mayoría de las divisiones surgen de este afán por sobresalir. Se da en varios ámbitos, desde el liderazgo y también en los laicos. Pero se han olvidado de lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión, cuando él dijo, todos piensen la misma cosa. Tú ves. Y muchas cosas parecidas él dijo también. Mantengan la unidad del espíritu, dijo, porque hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Parece que en la comunidad de creyentes en el siglo XXI, en la posmodernidad en la cual nos encontramos, cada quien tiene su doctrina bien clara, bien establecida. Cada quien quiere poner su propia fe, su propio entendimiento, convirtiéndose en su propio Dios, en su propio Mesías, informando y estableciendo una fe distinta a lo que la Biblia dice. Aparte de los liderazgos, hay un problema mucho más grave, que es que los miembros laicos de las congregaciones creen que pueden avanzar sus ideas en público sin consultar y sin ponerse bajo la autoridad que ya tiene. Por eso es que mucha gente se va de la congregación, porque no quiere someterse a nadie. Y sin consultar y sin previo aviso, quieren ser autónomos cuando no lo pueden hacer. La autoridad que tenga, ya sea pastor o líder, mentor, lo que sea, algo muy equivocado y muy en contra de la manera en que Dios conduce las cosas. ¿Cómo Dios conduce las cosas? Como cualquiera quiere. No, Dios conduce todo en un orden. Cuando Dios creó al mundo, vemos en el principio que el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Qué es lo primero que hizo Dios? Lo ordenó. ¿Cómo gente pretende que en desorden, andando en desorden, sin autoridad, Dios te va a respaldar? Eso es un anacronismo. Este es el tercer obstáculo, mi amado. El deseo de sobresalir, el deseo de pertenecer y de ser renombrado y reconocido. Eso no va a traer unidad. Pero la unidad se logra diferente. La unidad se logra con varios principios que son importantes, que usted debe desarrollar
Y en este tiempo, desde el 1 de Av hasta el 9 de Av, es un tiempo para poder avanzar en nuestros midot. Es a través de los midot que podemos generar unidad real. La unidad real se logra cuando yo tengo la misma estatura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo puedo desarrollar carácter firme que me determina a mí como Él. Es por esa razón que Pablo, para poder lograr unidad, nos exhorta 5 cosas, herramientas emocionales que son necesarias. Ya estamos terminando. Deme algunos minutos más para poder comunicarle estas verdades. ¿Quiere generar unidad? ¿Quiere que la unidad en su casa, en su familia, con su matrimonio, en la congregación donde usted vive, que su comunidad crezca, se desarrolle, que su comunidad pueda ver el poder de Dios manifestado, la gloria de Dios, el avance, el rompimiento que Dios ha deseado? Tenemos que crear unidad. No se puede de otra forma. La Shejinah, la presencia de Dios, el favor de Dios, es generado por la unidad. Y usted debe saber que hay una unidad falsa también. Eso será otro tema. Existe una unidad falsa, que mucha gente pretende que con unidades falsas podemos avanzar el reino de Dios. Bueno, yo antes estaba en esas unidades, en confraternidades. Todas las confraternidades son jezabelianas toditas. Todo el mundo tiene una agenda ahí. Todo el mundo quiere conseguir un consorte, un enjae para que lo inviten a predicar a una congregación y le den su ofrenda. Ellos no tienen el deseo real de avanzar el reino de Dios unido. Por eso todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere sobresalir. Por eso todo el mundo le quiere meter la zancadilla al otro. Hay personas que emergen sobre otros con una gracia especial que Dios le dio y otros quieren quitarlo de esa posición. En vez de fomentarlo, en vez de permitirlo, en vez de desarrollar como fundamento que el reino de Dios se ha visto, que la gloria del Creador puede establecerse en la tierra. No, ellos lo que quieren es ser reconocidos y renombrados y que todo el mundo lo siga. Y que todo el mundo sepa que el más sabio, que el más inteligente, que el más avanzado es Él. Eso es unidad, eso no es unidad. Las confraternidades son lugares para ir a comer y a beber solamente. Buena bebida, mucha comida buena, mucho bla, bla, bla. Hay mucha camaradería en el sentido de diplomacia, pero más nada, no hay avance. Igual que las cumbres. Las cumbres de los países en los cuales nosotros vivimos. Muchas cumbres, el CAFTA y todo eso, no, eso no está buscando unidad. Eso está buscando beneficio por una parte. Son falsas unidades. Por eso nuestras sociedades están destruidas. Porque verdaderamente nuestras naciones están así como están. Porque un grupo quiere hacerse cargo de todo y ellos ser los dueños de todo. Mira el caso de Nicaragua, mira el caso de Venezuela, mira el caso de México, mira el caso de Argentina. Gloria a Dios que en Argentina ya se levantó alguien que está haciendo las cosas correctas, que va a tomar un proceso. Mire cómo está Venezuela, mire cómo está Colombia. Países ricos, señores, en todo tipo de cosas, y especialmente la calidad de personas que hay en esos lugares. Pero hay un grupito que quieren tomar el dominio. Esa ha sido la historia de la humanidad, que en vez de amarnos a nosotros mismos, unos a otros como hermanos, nos amamos a nosotros mismos en detrimento de nuestro hermano. Es por eso que yo quiero aportarles 5 cosas que Pablo nos aconseja que son importantes para generar unidad. Son herramientas que usted necesita. 5. Número 1, ser humilde. Usted necesita ser humilde para hacer unidad. Para el mundo, la humildad es sinónimo de cobardía. Al revés. En el reino de Dios es distinto. El reino de Dios ve la humildad como que valentía. Para Dios, la humildad es sinónimo de orden y disposición de crecer y obedecer. Note, por favor, que la gente que Dios más ha usado, que cuando usted estudia sus expedientes, su pedigrí, usted ve que ellos nunca quisieron ser usados. Ellos le estaban corriendo a Dios y llegaron a tener una humildad tan grande que esa humildad fue que lo llevó a ellos a un nivel grande de reconocimiento y que Dios lo usara. ¿Quiere usted unidad? ¿Quiere que Dios lo use? ¿Quiere que Dios se manifieste en su vida? Debe ser humilde. La persona que es capaz de ser humilde delante de su pastor,
delante de su líder. Bueno, donde mi pastor, donde mi líder, donde mi maestro habla, yo no hablo. Yo nunca lo voy a llegar a hacer que él llegue tarde. Yo nunca voy a llegar tarde. Yo llego primero que él al lugar. Cada vez que él enseña, yo estoy primero ahí. El primero que estoy ahí. Yo no lo hago esperar. Eso es debilidad. Eso es lamerle la bota. Como decimos en República Dominicana, le estamos lambiendo. No, yo lo estoy lambiendo. Yo lo estoy honrando. Estoy siendo expresando humildad del lugar que él tiene en mi vida. Eso me está ayudando a mí a ser humilde, a bajar. No puede haber cambio, crecimiento, ni tiene futuro alguno con Dios el que no es humilde. Hay personas que se le dice la menor observación y se incomoda. Hay que tener mucho cuidado ahora por no herir a nadie. Hay que ser muy cauto porque ahora la sensibilidad está muy alta en mucha gente. Lo menor se ofende. Y se van, se desconectan para no volver más. No le cuadra algo que tú le dices, inmediatamente se hiere. En cambio, en los trabajos que están, donde trabajan, son humillados todos los días y quizás no dicen ni un ni. Y ahí nos enseñan cuáles son sus prioridades. Ahí vemos que están desconfigurados, no entienden. Mucho físico, mucho materialismo, cosas materiales, pero nada espiritual. Sin embargo, quiero decirle a todos ustedes que Dios nos quiere sumisos, especialmente delante de Él, y que nos voluntariamente nosotros nos sometamos a las autoridades que Él dejó a cargo de su soberanía. ¿Se acuerda usted que lo primero que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, que estudiamos la clase pasada, estamos estudiando de estas cosas? Lo primero que Él hizo fue que cuando hablamos de las jornadas, el libro de Números dice que cuando Él sacó al pueblo de Egipto, lo primero que hizo fue que le dio un líder. Le puso a Aarón y le puso a Moisés delante de ellos para que lo entrara y lo sacara. Imagínense ahora en esta generación que todo el mundo quiere ser su propio líder, su propio pastor, y ellos se llaman ellos mismos. Nadie los llamó, nadie los envió. Creen que porque se saben 2 o 3 líneas de la Torá, ya son pastores y líderes. Nadie puede ser un buen líder si no se sometió. Por eso lo primero es humildad. Lo segundo, aguante. Hay que aguantar. Esto es desaparecido de la vida conyugal, de la vida laboral, de la vida congregacional. Nadie tiene aguante para nada. Yo no aguanto. ¿Cómo que tú no aguantas? ¿Por cómo es eso? Hay que aguantar. La gente anda histérica todo el día por nada. Es por eso que una buena oración es decirle a Dios, dame aguante. Hazme aguantar. ¿Por qué matrimonio es exitoso? Usted le pregunta a matrimonios exitosos de mucho tiempo. Una de las características de que un matrimonio dure es que aguantaron. ¿Por qué? Porque te casaste con alguien que se formó distinto a ti, que viene de otro, quizás de otra posición, que viene de otra posición tanto mental, social y de espiritual puede ser también, que es distinta. Y tú mismo elegiste casarte con esa persona. Ahora, después que te casaste y juraste que ibas a estar ahí, ahora por cualquier cosita, no, que ella no me cocinó, cocina tú. No, que él deja la camisa en la sala y deja los zapatos ahí en la mesa y cuando come no lava las losas y me la deja a mí. Claro, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Amargarte, discutir, comenzar a recriminar. Te cuesta más mejor coger esa media o ese zapato y llevar al closet y se acabó. Agarrar esa losa y lavarla y dejarla de una vez ahí. Y ahí tú vas a conservar el shalom.
Pero si tú comienzas a pelear y a discutir y a reprimir y a estar ahí todo el tiempo, se va a destruir tu matrimonio. ¿Qué te cuesta más a ti hacer un esfuercito? Inclusive eso le va a enseñar a tu esposo que él está mal. No, que él no levanta el toile, él deja el toile arriba cuando va a ir al baño y moja todo el retrete. Lávalo, deja de molestarlo, deja de estar hablando. Un día él va a entender, pero no va a entender con tu gritadera, tu voceadera, tu exigencia todo el tiempo. Hay que aguantar. Debemos pedir en oración aguante para todo, para las personas tóxicas, para las situaciones tóxicas, para las situaciones que nos incomodan, para lo que nos molesta y que no podemos remediar. Si usted no puede remediar algo porque usted tanto grita y se queja, ¿acaso Dios no puede más? Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿Dios no puede más? ¿Por qué no confías en Dios de que Dios puede cambiarlo? Y eso se hace en oración. Por favor, escúcheme. Necesita aguante. Un hijo de Dios no toma venganza. Ah, no, que ella me hizo esto, por eso le voy a hacer esto. No, ¿qué es esto? Usted debe aguantar el mal que usted recibe, dice la Torá. Si usted es un discípulo de Yeshua, usted debe ser una persona que aguante lo que le hacen, sin tomarle en cuenta lo que le hagan. Y en vez de usted vivir con molestia, falta de perdón a esa persona, en vez de usted que tiene que orar por él y bendecirlo. La Biblia dice, bendice a los que te maltratan y te persiguen, a los que te insultan, a los que te roban, inclusive los que hablan mal de ti. Esto sí es fuerte para los discípulos de Yeshua. ¿Cumplimos la Torah o no? No, tenemos nuestra propia Torah. Hay otro elemento importante aparte de aguantar. Humildad, aguante y paz. La tercera es paz. Shalom. Le voy a hacer una pregunta hoy. Cuando vamos o vemos a alguien, plantamos paz en esa persona. Por ejemplo, si tu esposo te habla mal a ti, tú tienes que hablarle mal a él por eso. A lo que él me habló mal, no aguantaste. Y entonces le comunicaste entonces una reprensión, una reprimenda. No, Dios no dice eso. La Biblia dice, la respuesta blanda aplaca la ira. Por eso das paz a lo que te rodea. Somos personas que incentivamos en nosotros primero y en lo que nos rodea el hábito de la paz. Para poder tener paz en mi alrededor, yo tengo que tener primero paz en mí mismo. Es fundamental para traer paz a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio, en mis compañeros de trabajo, en área laboral. La paz interior implica salud en nuestras tres dimensiones, el intelecto, los sentimientos y emociones y en mis instintos, impulsos que producen la Neshama y que producen mis ruach. La salud no es más que un equilibrio, una homeostasis entre las fuerzas exteriores contra las fuerzas interiores nuestras. Es por eso que usted tiene que tener un balance entre sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Debe limpiar todo eso diariamente y no tomarle en cuenta nada a nadie. Cuando usted se ve envuelto en enfermedades, cuando usted se ve envuelto en conflictos, cuando usted tenga heridas no sanadas, cuando usted tenga esas confrontaciones personales con personas, eso si usted no lo sana y lo saca, se lo va a destruir. La paz interior es un sentimiento de tranquilidad y de plenitud interior que usted tiene, que usted no se lo roba nada,
Nada te puede sacar de ese lugar. Si te sacó, perdiste. Es por esa razón que cuando las cosas te molestan de lo que hace otro, es que te está diciendo, es como si fuera un espejo que te está hablando a ti de que tú estás mal, de que tú debes manejar tus emociones y manejar tus sentimientos para que eso no te afecte. Cuando tu interior está pleno y completo, tú sabes quién eres, tú sabes para dónde vas, tú sabes que tú eres responsable de lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú vas, no lo que el otro haga o piense de ti va a interrumpir, no puede interrumpir lo que tú tienes equilibrado en ti. No sé si me doy a entender. Esto es lo tercero, desarrollar paz interior, tener identidad, saber quién soy, saber que yo soy responsable de mí. Lo cuarto es la tolerancia. Esto es indispensable para la unidad. La tolerancia es imprescindible. Y esto se da ante la falta de los demás. Y eso estamos llenos. Yo quiero decirle a todos ustedes que nadie es perfecto. No importa lo que uno crea o quiera. No hay nadie perfecto, excepto Yeshua, excepto Elohim. Todos los demás somos simples mortales, vamos a fallar. Tenemos defectos, tenemos imperfecciones, muchos más o menos graves, otros más ligeras, más o menos tolerables. Y de acuerdo a la opinión de cada persona, cada uno de nosotros tolera algunas cosas en los demás, pero no otras. Y todos toleramos lo mismo, no todos toleramos lo mismo. Lo que para algunos es intolerable, para otros es una tontería porque lo que no vale la pena ponerse nervioso, pero esa es la diferencia entre cada uno y debemos entender esas diferencias y aprender por medio de la oración, del ayuno, del estudio, a crecer en tolerancia los unos por los otros. Y quiero terminar esta charla dándole la última herramienta que usted necesita para la unidad, y es amor. Usted necesita Ahabá. Este es el último factor, el imprescindible. Ya hemos hablado bastante de eso. Yo he hablado tanto del amor, lo hemos definido todas las partes del amor que Pablo habla. De modo que no me voy a extender mucho. Pero decirle que hay gente que dice, ¿cómo yo puedo amar a alguien si yo no tengo amor? Eso es un error. La Biblia dice, en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, búsquelo en su Biblia y dice que Él puso amor en ti. Que no tengo amor, eso es mentira, eso es un mito. Dios ya puso amor. ¿Por qué tú amas? Porque Él te amó primero. Si Él te amó primero siendo pecador, ¿cómo tú no puedes amar al que te falta? Cuando tú eras pecador, murió por ti. Esa es la incongruencia de muchos. Por eso debo decir que el amor no es un factor humano, adicional, circunstancial a lo que otro hace. El amor de Dios está por encima de lo que otro haga y diga. Por eso usted debe todos los días decirle a Dios, permíteme amar, porque el amar no es una emoción, el amar es una decisión. Inclusive a los que nos odian. ¿Es posible amar a quien te odia? Totalmente. ¿Es posible amar a quien te odia? Totalmente. Dios inclusive manda, ordena a que amemos a nuestros enemigos. A los que nos hacen la vida imposible, Él nos ordena amarles, orar por ellos. Y eso es lo que Dios espera y desea de ti. 5 cosas para la unidad. Número 1, humildad. Número 2, aguantar. Número 3, desarrollar paz interior. Número 4, tolerancia. Y número 5, amor. Ahabá. La decisión de amar inclusive a tu enemigo. Orar por él, interceder por él. Pregunto, ¿lograremos algún día la tan anciana unidad? ¿Podremos nosotros lograr la unidad? Termino aquí.
depende de ti y de mí. La unidad no es automática. La unidad está en nuestra responsabilidad de lograrlo. Jesús oraba antes de marcharse a sacrificarse por nosotros. Le pidió al Padre que nosotros seamos uno como ellos no eran uno. Tú ves que Él le oraba para que tú y yo pudiéramos entender que la unidad es el camino que Dios ha establecido para establecer sus propósitos en la tierra. Es por eso que la unidad depende de nosotros. ¿Tú quieres tener paz en tu hogar? Estoy seguro que sí. ¿Tú quieres tener paz en tu trabajo? Yo creo que sí. ¿Tú quieres tener paz en la congregación local donde tú te congregas? Yo creo que sí. Pero depende de ti. No depende del otro, depende de cada uno en particular que se congregue, en cada uno en particular en el trabajo, en cada uno en particular en el hogar. Si no accionamos voluntariamente en la unidad, en querer unidad personalmente, pensar en el otro, en el beneficio del grupo, en el beneficio de la comunidad, nunca tendremos unidad. Depende de ti, depende de mí, no depende de otro. Mis amados, muchas gracias por escuchar. Espero que este tiempo le haya bendecido. Que el Eterno bendiga sus almas y que en estos días, hasta el martes de Tisha B'Av, podamos seguir creciendo en estos midot maravillosos que quiere que tengamos en nuestra vida. Shabbat Shalom a todos.